Attack on Titan buscando al diablo 161, 180. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 161 día 21. Si había algo que Eren odiaba, era sentirse perdido y confundido. Se preguntó cuántas veces se sentiría cerca de comprenderlo todo, solo para que la siguiente pieza del rompecabezas le golpeara en la cara sin previo aviso. ¿Qué era esa visión sobre Armin y por qué la vio en primer lugar? Estaba sentado en una cabaña aislada, lejos, entre la densa vegetación de un bosque al oeste de Ermich. Historia, sentada en una mesa frente a él, observaba su rostro con preocupación. Solo al llegar, él e Historia quedaron sorprendidos por la noticia de la repentina muerte del primer ministro. Su escuadrón vigilaba el perímetro exterior, mientras un silencio incómodo se cernía entre ambos, sin haber abordado aún lo que sucedía a su alrededor. Sus rasgos se tensaron por la preocupación mientras sus pensamientos se dirigían al sueño que lo había perturbado. Era demasiado real como para ignorarlo, lo que despertó en él el temor por la seguridad de Armin. Eren se inclinó hacia adelante, arrodillado, agarrándose la cabeza, buscando desesperadamente una solución. Tenía que haber una respuesta en alguna parte, tenía que haber algo que se le escapaba, tenía que haber una manera de salvar a Armin, ¿no? Rompiendo el silencio con un suspiro, la voz de Historia le llegó. Eren, ¿hay algo de lo que quieras hablar? ¿Qué? No, solo estoy preocupado por haberte dejado caer, lo siento. Hizo una pausa, sintiendo un calor que le subía por el cuello y las orejas cuando ella lo miró con indiferencia. Supongo que solo estoy preocupado por la situación con el primer ministro. Los ojos agudos y perspicaces de Historia escrutaron su rostro. Por un momento, pareció que iba a dejarlo pasar. Sin embargo, su expresión se endureció sutilmente. Me importa un bledo que se sepa mi verdadero nombre a estas alturas, pero sé con certeza que mientes, así que ¿qué es realmente? Eren desvió la mirada. Sus propias preocupaciones eclipsaron momentáneamente su fachada. Como dije, no es nada, decidió dejarlo pasar, asintiendo levemente, mirando hacia la ventana y observando a Petra y Oluo discutiendo a lo lejos. He tenido tiempo de pensarlo todo con detenimiento estos últimos días, y me ha ayudado a darme cuenta de algunas cosas. Eren miró con intriga, arqueando un poco las cejas. Suspiró profundamente, una sombra cruzó su rostro, antes de volver a hablar. Sea cual sea la situación, sigo interpretando el papel de una marioneta, obligada a tomar decisiones, sin, digamos, ser un simple peón. Su semblante se suavizó, pero su mirada permaneció penetrante. Una vida que nunca fue realmente mía. ¿Qué peso tiene una corona en ese momento? ¿Qué valor tiene un título cuando lo gobierna alguien completamente inútil? Todo esto me parece absurdo, nada tiene sentido. ¿Inútil? Historia, ese tipo de pensamientos no ayudan a nadie. La miró con el ceño fruncido, pensativo un momento, y luego volvió a hablar. En cierto modo, sentí lo mismo que tú, incluso ahora que estamos en el mismo barco. Habló con determinación. No tengo otra opción que lo que hago ahora, porque todos dependen de mí. Es lo que quería. Luchar contra los titanes, liberarnos a todos. Observó sus rasgos en silencio durante unos instantes antes de continuar con curiosidad. Si tuvieras la libertad de perseguir lo que quisieras, ¿qué elegirías? Su mirada se alzó, encontrándose con la de él. Sus ojos, de un azul profundo, reflejaban una profunda resignación. No me resulta fácil decirlo. Pero tú tienes esa libertad, ¿verdad? Todas la tienen. Eren parpadeó mientras esperaba. Tú, Floch, el comandante, todos tienen una visión, una meta que alcanzar, a diferencia de mí. Historia Reis nunca recibió el afecto de nadie a su alrededor y eso la dejó como un cascarón vacío y amargo, solo ofreciendo preocupación debido a una frágil promesa que ahora parece insignificante. Ymir y Floch vieron mi verdadera yo y me impulsaron hacia un destino diferente al de morir trágicamente fingiendo salvar a otros. Ella sostuvo su mirada. La primera decisión que tomé por mi cuenta fue unirme al cuerpo de exploración. Al hacerlo, elegí no por Krista, sino por Historia. Quería respuestas, pero no estoy segura de si me gusta lo que encontré. Sé que suena egoísta, pero me cuesta involucrarme en la causa como tú, sobre todo al darme cuenta de que mis decisiones nunca fueron realmente mías, ni en esta vida ni en la que Floch dejó atrás. No saltes esa valla, cámbiate el nombre, únete al ejército, sonríe, no te unas al cuerpo de exploración, sé reina.
Ahora que Eren lo pensaba, Floch ya sabía de su verdadero nombre y de que se había convertido en reina. Frunció el ceño ligeramente. Eso no le ayudó en absoluto. Entrecerró los ojos. ¿Debo preocuparme por Ymir? Ya no sé si debería seguir sintiéndome así si vuelve a elegir el mismo camino. ¿Cuándo ya no necesita ni quiere ser salvada como la primera vez? Historia bajó la mirada con tristeza. Floch dijo una vez que debía ser fiel a mí misma, sin importar lo que dijeran, pero, ¿quién se supone que soy? Ella miró hacia arriba y preguntó, ¿qué piensas? ¿Eres tú, Historia Reis, una chica normal, demasiado brusca para su propio bien? Historia parece sorprendida. Eren mira hacia un lado, observando a través de la ventana de la cabaña mientras observa a los miembros del escuadrón Levi en la distancia. En cuanto a tu otra pregunta, simplemente seguiría adelante a pesar de todo, si eso significa que tengo que pasar por un infierno y volver para descubrir quién soy realmente, que así sea. Tu pregunta no se responderá sola a menos que llegues al otro lado, y no hacer nada no es una opción. Te costaría a ti, a nosotros, todo. Una mirada atormentada cruzó su rostro, mientras visiones de un Armin devastado penetraban sus pensamientos. Yo tampoco soporto la idea de perderlo de nuevo, murmuró. Su curiosidad se despertó ante su admisión, y se inclinó. ¿Perder a quién? Me molestan estas pesadillas recurrentes, siempre iguales, en un tejado, junto con el comandante, el capitán Levi, Floch y Armin. El comandante y Armin estaban muy mal, y eso nos obligó a tomar una decisión. Decidir cuál de ellos se transformaría en titán y cuál moriría. Floch y el capitán Levi optaron por el comandante. Su mirada se suavizó, con un destello de empatía en sus ojos antes de desvanecerse, mientras él continuaba. Nunca lo sentí como un sueño, lo sentí como un recuerdo, lo sentí todo, fue real. Su expresión se ensombreció, apretando la mandíbula con firmeza. Y eso me da curiosidad, estamos condenados al fracaso si todo sale igual que la primera vez con Floch, ¿verdad? Una parte de mí piensa que estos sueños son una señal de alerta. ¿Qué, te asegura eso? Preguntó Historia con cautela, un poco inquieta ante la posibilidad. Supongo que me parece correcto pensar eso, pero, sinceramente, no estoy muy segura. Aún así, una parte de mí piensa que no todo está escrito en piedra, el presente y el futuro han cambiado. Entonces, ¿por qué tengo que elegir entre Armin y el comandante? En cierto modo, a ti te pasa lo mismo. No tienes que fingir ser lo que no eres. Para mí, solo eres una chica normal y honesta, como dije. La silla se apartó mientras él se ponía de pie, y ella lo miró con asombro. Sé que te pedimos mucho, pero encontraré la manera de que todo esto funcione al final, esa es mi promesa. Historia, declaró Eren. La puerta de la cabaña se abrió de repente y Petra entró, sobresaltando a los dos que estaban atrapados en el momento. ¿Interrumpí algo? Preguntó en voz alta, antes de volverse hacia Eren. Vamos, los dos, el capitán los llama. Claro que sí, respondió Eren, girándose para salir de la cabina antes de que Historia lo alcanzara de repente. Eren, espera un segundo. Extendió el brazo y agarró su muñeca. Sus pieles se encontraron de repente en un intercambio electrizante. En ese instante, un rayo atravesó a Eren Yeager, y su realidad cambió para siempre. Innumerables imágenes cruzaron la mente de Eren. Visiones, sucesos, recuerdos que se fundían caóticamente. En un instante, lo envolvía la densa vegetación de un bosque. Al siguiente, se sumergía en las profundidades de una caverna subterránea, solo para que la luz del sol lo inundara todo, envolviendo el mundo en un abrazo cegador. Presenció imponentes muros, el vasto cielo, arenas interminables y extensas masas de agua. Rostros de personas que reconocía pero que nunca había conocido realmente se reflejaron ante él, junto con lugares que sentía haber visitado, pero que nunca había visto realmente. El resplandor de dispositivos desconocidos, un podio frente a un mar de rostros, el eco de un disparo, el golpe sordo de cuerpos al caer, gritos de angustia, el crepitar de un relámpago, el rugido de un trueno. Todo se fundía en una mezcla sofocante. Petra, no te vayas demasiado lejos. Los maté a todos. Ah, así que por fin estás aquí. Hay que eliminarla a toda costa, y yo heredaré el titán tiburón. Ellos, ¿no te lo han dicho todavía? Ashigansina. A la carga. ¿Civilización más allá de las murallas? Ah, he oído hablar de ti, debes de ser, la vida de la reina Historia no es negociable. ¿No es un poco ambicioso? Bueno, el diálogo ha llegado a su fin, Su Majestad, a tierra firme. Lo haremos juntos, hermano. Ayúdame y haré que valga la pena. Me alegra verte de nuevo, Reiner.
¿Y qué viste? A el día, en todo su esplendor. Nuestro único deseo, es que haya paz y prosperidad entre las naciones. Millones perecerán. Que así sea, llegan a tiempo, tal como estaba previsto. Lo siento, no obedecí tu orden, de pie, papá. Se acabó, se acabó. La boca de Eren se abrió mientras miraba al espacio vacío con una mirada angustiada. Eres el único que puede salvar esta isla, eres nuestro demonio, Eren Yeager. Soy igual que tú. No tuve otra opción. Eren Yeager 854 DC, a Reiner Braun la noche de la masacre de Liberio. Mañana del día 23. Por aquí, Louise. Al amanecer, la densa copa del bosque cerca de la Upper emergió lentamente de las sombras nocturnas, proyectando un resplandor místico sobre la maleza. Louise y Arthur se adentraron en silencio en el corazón de la naturaleza salvaje, al embarcarse en su primera cacería. La niña en cuestión asintió mientras seguía a su padre adoptivo. Sus ojos, abiertos y observadores, reflejaban la infinidad de tonos verdes y marrones del bosque. El aire era fresco y húmedo, impregnado del rico aroma terroso que seguía a una noche de lluvias suaves. Se les pegaba a la ropa y les llenaba los pulmones con cada respiración. Ya no estaba obligada a respirar los vapores tóxicos de Trost. Estaba libre de ese infierno. Su mano se aferró al arco que le había regalado su padre adoptivo. Había pasado la mayor parte del último día practicando cómo dispararlo en la parte trasera del granero hasta que le empezaron a doler las yemas de los dedos. Sasha también tenía que aprender así, ¿no? ¿Ves esto? Ya casi conseguimos nuestra primera captura del día. Arthur señaló unas huellas en la tierra húmeda, que parecían huellas de pezuñas de ciervo. No te acerques y ten cuidado, los animales de por aquí son nerviosos, incluso el más mínimo chasquido de una rama los hace huir. Muy bien. Louis se asintió y se acercó a él para imitar sus pasos. Un par de horas después, y tras varias oportunidades perdidas por su parte, ambos se encontraron a la orilla de un río, lavándose la sangre de las manos. No había cazado ningún ciervo. De hecho, ni siquiera había estado cerca de ver uno, pero sí acabó con la vida de un pequeño conejo y, contrariamente a lo que Arthur podría pensar, fue pura suerte de principiante. Curiosamente, no sentía nada por toda la experiencia, ni siquiera cuando le habían ordenado acabar con su sufrimiento de cerca con un cuchillo. Louise inspeccionó los rastros de sangre en sus manos. ¿Qué pasaba con todo esto? Ver morir a otros a su alrededor era una cosa, pero reclamar la vida de un ser vivo era completamente diferente, ¿no? ¿Por qué le era indiferente? ¿No debería estar, al menos un poco mareada o indecisa? Recuerdos destellaron en su mente. Varios cuerpos inmóviles en el suelo, gritos de angustia, carne chapoteando al ser desgarrada y consumida, Louise. Una sacudida la recorrió al mirar a Arthur de reojo, saliendo de su trance. ¿Sí? Preguntó inclinando la cabeza. Dejé el almuerzo que tu madre nos preparó allá junto a los arbustos. Ya marqué el árbol para que sea más fácil encontrarlo. ¿Podrías traerlo mientras termino de lavar aquí? Ella asintió. Claro. En lo alto, el dosel se mecía suavemente con la brisa matutina. Louis se dirigió hacia los arbustos mencionados y encontró un pequeño árbol cercano con una bufanda enrollada en una de sus ramas. Louis se arrodilló y agarró la cesta con su almuerzo, antes de que la brisa la obligara a detenerse para escuchar el sonido del bosque que la rodeaba. Los pájaros se llamaban entre sí, revoloteando de rama en rama con destellos de color. Más lejos, el esquivo susurro de la maleza insinuaba la presencia de algo grande, tal vez un ciervo o un zorro, lo que la tensó un poco mientras se escondía rápidamente. Echó un vistazo al claro, buscando instintivamente su arco, solo para darse cuenta de que lo había olvidado. Se giró hacia el lugar de donde había venido, solo para darse cuenta de que Arthur no estaba por ningún lado. Pensando que debía ser él quien hacía crujir esos arbustos, estaba a punto de salir a su encuentro, pero se detuvo cuando un ciervo apareció de repente en el claro. Se quedó boquiabierta de asombro mientras inspeccionaba al animal. Dispara. Si tan solo se hubiera acordado de llevar su arco. Louise estaba a punto de desandar el camino con la esperanza de recuperar su herramienta de caza cuando, de repente, un fuerte estallido rompió el aire a su alrededor. Dio un salto del susto y volvió a asomarse para encontrar al ciervo luchando por mantenerse en pie, con una herida que sangraba por un costado antes de que sonara otro disparo y cayera sin vida. ¿Realmente había gente aquí en este campo cazando con esos elegantes rifles? Sabía que no debía quedarse allí para averiguarlo, pero de repente, una figura intimidante emergió de la espesura del follaje. No se parecían en nada a lo que había visto antes.
Empuñaban un arma extraña, una máscara inquietante adornaba sus cabezas, su uniforme era blanco y ajeno a cualquier forma de gobierno local que conociera. Podía oírlos hablar con alguien, pero debido a las máscaras y a la distancia, sonaba a un galimatías. Se le encogió el estómago y el corazón le dio un vuelco al fijarse por fin en una segunda figura idéntica que llevaba un cadáver sobre los hombros. Uno de los hombres sacó una pala y empezó a cavar en la tierra blanda para enterrar a su víctima, mientras el otro inspeccionaba al ciervo. Louis se desplomó sobre su trasero, antes de retroceder unos pasos, solo para quedarse paralizada de horror al ver que un palo cedió bajo su peso y se partió. Louise no podía verlos tras el escondite de los arbustos, pero oyó los clics de sus supuestas armas, así como sus pasos acercándose. Ella abrazó el árbol y se escondió lo mejor que pudo, con la mano sobre su boca por puro terror mientras se acercaban más y más. Ella sintió que este podría ser el final. Mi pueblo no está muy al sur de aquí, ¿sabes? Mi ciudad natal también está cerca, maldita sea, ¿por qué no puedo ir a visitarte? Le refunfuñó Connie a Sasha mientras ambas miraban a lo lejos, más allá de la ventana del comedor, en una de sus fortalezas al sur de la muralla Sina. No era una gran fortaleza, pero había una torre, así que ahí estaba. Quizás me escape por la noche, de no haber sido por Louise, ni siquiera pensaría en volver allí en mucho tiempo. Me dijeron que solo volviera cuando estuviera normal. Connie sonrió con suficiencia. Me dijeron que era demasiado débil para ser soldado. Su rostro se ensombreció de repente. Bueno, no quedé entre los 10 primeros, pero estuve muy cerca, y si contamos a toda esa gente que nos acompañaba en el campamento. Se volvió inseguro mientras miraba a Sasha en busca de consuelo. Debe contar para algo, ¿no? Dudo que tengas la oportunidad de conocerlos por ahora, Connie dijo Mina detrás de ellos en la mesa, mientras Armin y Gordon jugaban al ajedrez. ¿No han evacuado tu aldea desde hace un par de semanas debido al aire contaminado de ese incendio masivo? Connie aguzó el oído al oír eso, y su expresión se tornó lúcida. Ah, sí, dejó de apoyarse en la palma de la mano y se enderezó. Deben estar todavía en Ermich ahora mismo. Probablemente. Añadió Milius desde una mesa vecina, en medio de una partida de cartas contra Ruth. Aún no han dado el visto bueno para regresar a esas aldeas, así que están prácticamente abandonadas. Maldita sea, buen juego. Gordon frunció el ceño y le estrechó la mano a Armin antes de mirar a su alrededor. Bueno, no soy el único que se pregunta dónde está la mitad de nosotros, ¿verdad? Floch, Eren, Mikasa y Krista se han ido, al igual que la mayoría de los oficiales superiores. No importa si lo sabíamos o no. Sandra, que estaba sentada junto a Milius, sintió que se le tensaban los rasgos al oír el nombre de la pelirroja. Solo seguimos nuestras órdenes y esperamos que todo salga bien, ¿no? Supongo, murmuró Gordon. Debe ser algo importante, miren a dónde nos trajeron. Esta zona no solo es casi remota, sino que tienen a casi la mitad de las tropas estacionadas aquí para protegerla, comenzó Armin, captando su atención. Y no es un ejercicio de entrenamiento ni una misión común y corriente. Todos estamos equipados y han traído equipo pesado reservado para expediciones. Es algo grande. Fiel a sus palabras, Anna, que había permanecido en silencio, se asomó por la ventana y vio algo de artillería escondido detrás de la torre. Los cadetes a su alrededor sintieron escalofríos ante esa siniestra declaración. Estaban aquí para luchar contra titanes, posiblemente sus antiguos camaradas, todos dentro de las murallas. Sasha frunció el ceño y se golpeó la cabeza contra la mesa mientras miraba al frente aturdida. Se preguntó qué estaría haciendo su padre en ese momento y cómo estaría Louise lidiando con la vida en el campo. Debía ser un desafío para ella, ya que había nacido y crecido en la ciudad toda su vida, pero presentía que saldría adelante. Louise se encogió de miedo al oír los pasos cada vez más cerca. Cerró los ojos y rezó, pero sus oraciones cayeron en saco roto cuando de repente oyó un clic a su lado. Se estremeció y estiró el cuello lentamente para mirar hacia arriba, solo para encontrarse con el cañón de un rifle apuntándole directamente a la cabeza. Se quedó boquiabierta, conmocionada, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El hombre que tenía delante apretó lentamente el gatillo. Se detuvo de repente y bajó el arma. Louise se sintió confundida, aún más cuando el hombre empezó a buscar a diestro y siniestro como un niño perdido. Fue hasta que se giró que finalmente pudo ver una flecha que le sobresalía de la espalda, atravesándole el lugar donde debería estar el corazón. De repente, otra flecha salió volando y atravesó la máscara del hombre, alojándose entre sus ojos. Louise tembló cuando él cayó al suelo con un golpe sordo, y otro par de pasos se acercaban.
Sasha sonrió, sí, todo saldría bien, porque su padre era un gran hombre. Lo hice. Gritó Arthur, extendiendo la mano hacia la chica. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Arthur la cargó rápidamente sobre su hombro y salió corriendo con toda la prisa que pudo. Desde su posición elevada, vislumbró a los dos hombres, antes misteriosos, ahora ensangrentados e inmóviles, tendidos en el suelo. Arthur no se detuvo hasta que llegaron a su caballo, sujetándola apresuradamente antes de montar y alejarse a toda velocidad. Tenemos que llevarte a casa, dijo Arthur con un dejo de preocupación en la voz mientras los guiaba. Entonces, voy directo al puesto más cercano. Louise cabalgaba en silencio, cuando un inexplicable escalofrío la recorrió. El suelo a sus espaldas resonó con la atronadora aproximación de algo inmenso. Al unísono, miraron hacia atrás, y allí, en el hueco entre los árboles, una colosal criatura de 4 patas cargó hacia ellos. El rostro de Arthur palideció al verlo, mientras sus instintos aguerridos le gritaban que se desviara del camino. Esta rápida decisión los salvó de ser el punto de aterrizaje de la bestia, que se abalanzó, errándolos por poco antes de reanudar su persecución, ahora sin las cajas que había dejado caer, y con una velocidad aterradoramente aumentada. Arthur echó un vistazo al titán que lo perseguía, con la agonía grabada en el rostro. La decisión era insoportable. Sacrificarse arrojando a Louise a un arbusto podría retrasar lo inevitable, pero ¿a qué precio? Con la determinación endureciéndose en su mandíbula, los obligó a seguir adelante, mientras la monstruosa figura se acercaba cada vez más hasta que casi los tenía encima. Lo siento, susurró, su voz apenas un susurro mientras la envolvía en un último abrazo protector. Pero entonces, en un momento lleno de tensión, el impacto esperado nunca llegó. Algo gigantesco se interpuso repentinamente entre ellos y el titán que saltaba hacia ellos, algo aún más fuerte. Sintieron una fuerte ráfaga de viento pasar junto a ellos antes de que el sonido de carne chocando resonara por el bosque. Arthur y Louise miraron hacia atrás y encontraron a un titán de 15 metros con un cuerpo escultural, protegiéndolos del titán perseguidor, quien se estrelló hacia atrás, destrozado y desfigurado. De repente, oyeron un silbido de gas a su alrededor mientras 2 soldados los seguían con su equipo OVNI. ¿Ustedes dos no son de Dauper? Aléjense de aquí lo más que puedan, su aldea está siendo evacuada ahora mismo. Les gritó la hembra. Entendido. Muchas gracias. Respondió Arthur antes de irse a toda velocidad. Petra y Eld los vieron alejarse apresuradamente antes de fijar la vista en Eren y el titán caído. Ambos aterrizaron en un árbol cercano y observaron la situación. Mientras tanto, Levi se abalanzó sobre el hombro de Eren, observando con su mirada aguda tanto al titán como a su alrededor. Era imposible que esa criatura estuviera allí sola. Fue en ese momento que lanzó una breve mirada de reojo hacia el muchacho cuyo hombro ocupaba en ese momento, y su mente se remontó brevemente a un par de días atrás. Levi notó con ojo perspicaz que algo andaba mal con ese mocoso. Fueron los ojos, siempre los ojos, los que aprendió a distinguir. Atrás quedó la mirada feroz de un monstruo, contenida por la disciplina y la necesidad de demostrar su valía. Ahora parecía cansado, hastiado y apagado, como si los últimos 2 días hubieran sido toda una vida. Había una mirada resignada en ella, mezclándose con la conmoción inicial de lo que fuera que había pasado, indicios de ira, indicios de desesperación, de confusión. No podía ocultárselo, lo intentó, pero fracasó miserablemente. Puede que los demás se hubieran dejado engañar, pero no él. Levi había crecido teniendo que decirles a qué clase de mierda se enfrentaría antes de que siquiera abrieran la boca. Era un mecanismo de supervivencia. Así que no se hacía ilusiones de que solo fuera estrés. Algo pasó, pero no sabe qué, y es improbable que el mocoso confiese. Supo desde el principio que este chico no estaba bien de la cabeza, sus ojos se lo decían, y ahora era un problema serio. Aún así, por suerte para todos, este regimiento no necesitaba gente sensata. Esa gente nunca duraba mucho, siempre se derrumbaba en los momentos cruciales, por muy morboso que suene la verdad. ¿Qué detalle crucial pasó por alto en ese breve lapso? No los llamé porque sí, así que necesito toda su atención, comenzó Levi, mirando fijamente a Eren e Historia mientras el resto del SOS los seguía, excepto Gunther. No estamos aquí para andar con rodeos. No solo los mantengo a salvo, sino que también estamos aquí para asegurarnos de que esta zona no esté infestada de titanes, porque si lo está, no tendremos a dónde ir. Su mirada se posó entonces en Eren. Eren, has demostrado que se puede confiar en que no vas a cagar en la cama con tus poderes. Contaremos contigo para que marques la diferencia.
Eren lo miró con cansancio cuando se encontró con la mirada del capitán, luego bajó los ojos y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Entendido, capitán Levi respondió en voz baja. Siempre fueron los ojos. Eren sintió la ira bullir en su interior ante la vista. Recordaba a este titán, lo recordaba demasiado bien. Si no se ocupaba de él ahora, se convertiría en un problema mayor para él y sus amigos más adelante. Tenía que lidiar con él, tenía que morir. Claro que era más sabio que antes, así que precipitarse a ciegas no era una opción. Miró a Levi esperando órdenes y el hombre comprendió al instante. Él, Gunther, tú te encargas del flanco derecho. Petra, Olvo, tú cubres el izquierdo. Yo me mantendré detrás de Eren. Gritó a sus hombres, antes de volverse hacia el chico. Oye, Eren, necesito que se encarguen de esa cosa, aplástala, cómetela, me da igual lo que hagas mientras esté muerta, dijo antes de prepararse para saltar. Te cubriremos, así que adelante. Y con eso, Levi saltó, dejando a Eren a cargo del resto. El resto del escuadrón Levi avanzaba con él en sincronía. Eren corrió hacia él con cierta cautela, prestando atención al bosque circundante mientras acortaba la distancia entre él y el destrozado titán carro. No fue hasta que estuvo a un brazo de distancia que oyó un grito familiar. Petra, no te alejes demasiado. Gritó Olvo. Eren se detuvo bruscamente, como obligado por una fuerza invisible a cambiar de rumbo, dejando atrás al titán del carro como una ocurrencia tardía. Alertada por su repentina llegada, Petra se giró justo a tiempo para que él la rodeara con la mano, pillando al resto del grupo desprevenido. Observaron con inquietud, temiendo que Eren hubiera perdido el control. Levi, a punto de intervenir, se detuvo al ver a Eren abrazando a Petra con fuerza contra su pecho en un gesto de protección más que de agresión. Justo entonces, el paso del tiempo pareció detenerse cuando una pequeña roca discreta pasó zumbando cerca. ¿Qué demo? Murmuró Levi antes de que sus ojos se abrieran de par en par. Buscó refugio rápidamente a tiempo cuando una lluvia de proyectiles envolvió su entorno, recordándole inquietantemente su enfrentamiento con la titán hembra. Con su número lamentablemente insuficiente, un presentimiento se apoderó de él, preparándose para los peligros desconocidos que se avecinaban. Al amainar el asalto, Levi observó sigilosamente la escena desde la seguridad de un árbol. Su mirada se entrecerró con tristeza al ver a Eren, ahora inmóvil en el suelo con gran parte de la cabeza aplastada y supurando. El titán cuadrúpedo de antes también brillaba por su ausencia. Se le erizaron los pelos de la nuca ante el peligro inminente. El instinto de supervivencia de Levi lo impulsó a saltar de su escondite justo cuando el mencionado titán lo arrasaba. Aterrizó sano y salvo a cierta distancia, y se encontró bajo la intensa mirada de la bestia. Con una mirada desafiante, Levi llamó a su equipo. Escuadrón, reagrupaos. Para su consternación, no hubo respuesta. En ese instante de silencio, un rugido siniestro resonó desde las profundidades del bosque, mientras la mandíbula de Levi se tensaba. La criatura entonces comenzó a articular palabras, helándole la sangre en las venas. Están todos muertos y tú eres el siguiente. Si esa afirmación tuviera algún rastro de verdad, arrancaría de allí a la persona que controlaba a ese titán y la torturaría lentamente hasta que la noción de la muerte se convirtiera en una misericordia tentadora. Levi se levantó, apretando las espadas con más fuerza. Ni siquiera quería dignificar a aquel monstruo con una réplica. Apartó la vista momentáneamente para observar la distancia. Algo le proporcionaba apoyo de artillería, una presencia que no podían ver, pero que claramente los vigilaba. La mirada de Levi se posó en un destello intermitente en la distancia. Entrecerró los ojos mientras decidía qué hacer. Esa cosa tenía que quitarse de en medio primero. Confundiendo esto con un lapsus de concentración, el titán se abalanzó. Levi dejó que su propio impulso lo perjudicara, esquivándolo y saltando del árbol con los pies por delante para lanzarse hacia adelante. Fue entonces cuando vio a Oluo dando vueltas por el lugar. Para su alivio, no parecía haber víctimas aparte del titán de Eren. Petra estaba inconsciente entre sus manos. El resto de su equipo estaba vivo, escondido en algún lugar. Las buenas noticias terminaron ahí, cuando los exploradores percibieron repentinamente múltiples pasos que sacudían la tierra hacia ellos. Levi frunció el ceño al ver que una docena de titanes de distintos tamaños se acercaban a toda prisa. ¿Vienen de la misma dirección que esa artillería? ¿Por qué ignoran lo que sea que esté ahí atrás? Se preguntó Levi, abriendo de par en par los ojos al comprender el peligro que corría Eren. Mierda, está completamente expuesto, o eso pensó. Para su confusión, parecían ignorar al chico y concentrarse solo en él.
Levi se enganchó al más grande del grupo, se deslizó por sus piernas y les cortó un trozo de nuca en ángulo ascendente antes de retroceder para flotar alrededor de Eren mientras este caía sin vida. Esa fue su primera muerte desde que descubrió la verdad sobre qué eran estos titanes, para bien o para mal, y saberlo no lo hizo menos difícil. En cierto modo, solo los estaba poniendo fin a su sufrimiento. Dejando eso de lado, algo no andaba bien. Estos titanes ignoraban por completo a Eren. Entrecerró los ojos al cambiar de prioridades. Necesitaba guiarlos de vuelta a su origen. Oluo. Llévense a Eren y a Petra de aquí. Entendido, capitán. Gritó Oluo, antes de volver a gritar. Cuidado con lo que hay detrás. Levi giró en el aire mientras ese bastardo deforme lo superaba rápidamente. Para su crédito, era más ágil de lo que parecía. Se vio acorralado por dos titanes anormales que aprovecharon la distracción. Sin embargo, Levi perdió impulso y les permitió pasar. Lanzó su gancho entre las piernas y derribó a uno de rodillas antes de darse la vuelta y eliminar al titán que aún seguía en pie. El titán arrodillado solo pudo observar cómo Levi también lo eliminaba, dejando solo a algunos más acechando, listos para atacar. En ese momento, otra ronda de rocas sueltas apareció de la nada y estaba a punto de impactarlo directamente. Levi presionó con fuerza el acelerador y se impulsó a gran velocidad. Se aferró al costado de un árbol y miró fijamente al bastardo responsable. Así que ese es su objetivo, ¿eh? Lanzarle distracciones para que lo que estuviera ahí fuera pudiera derribarlo cuando bajara la guardia. Necesitaba lidiar con los que estaban en el fondo y necesitaba hacerlo rápido, esa última maniobra le había costado mucha gasolina, pensó Levi mientras golpeaba su bote para comprobarlo. Encontró de nuevo al titán de cuatro patas. Este simplemente lo observaba desde la distancia, en lo alto de los árboles, y finalmente comprendió la magnitud de la amenaza que representaba. De repente, dos ganchos pasaron zumbando junto a él. Eld apareció de la nada y le arrancó una pata por detrás. Titubeó e intentó sujetarlo antes de que pudiera soltarse, pero Gunther apareció a continuación, le cortó el brazo extendido y se retiró sano y salvo. Cayó al suelo, luchando por recuperarse. Gunther gritó. Capitán. Concéntrese en las otras amenazas. Esta ya está bajo control. Entendido. Sigue con vida pase lo que pase. Respondió Levi al ver que Oluo ya se alejaba con Petra y Eren a hombros. Al ver a su equipo en acción, Levi sintió una oleada de tranquilidad. En general, todos estaban bien. Y con eso, reanudó su tarea original, llevándose consigo a esos titanes. Así que realmente se estaban concentrando en él, interesante. Una sensación persistente lo alertó de una nueva amenaza. Un pequeño proyectil pasó volando a tal velocidad que habría sido imperceptible para el ojo común, seguido de un crujido sónico. Abrió los ojos de par en par al comprender. Le estaban disparando. Apretando los dientes, Levi aceleró, superando en maniobras a su atacante. Identificar al tirador no fue difícil. Su atuendo blanco contrastaba con los tonos naturales del entorno. Evidentemente, el enemigo no había previsto tanta resistencia en medio de la nada, descuidando la necesidad de camuflaje. Pero para Levi, su descuido simplemente simplificó su tarea. El soldado enemigo, presa del pánico, intentó un descenso desesperado para huir. Levi, con precisión experta, sujetó sus ganchos a la rama que el hombre había usado, rodeándola una vez antes de lanzarse al aire, con los cables retrayéndose hacia él. Ejecutó un giro en el aire, antes de redirigir su impulso hacia el suelo con un pequeño empujón del gas para interceptar al enemigo que escapaba. Lo alcanzó, y el hombre enmascarado emitió un jadeo de asombro antes de caer al suelo sin vida, con el torso grotescamente partido en dos. Para entonces, 3 titanes más los habían alcanzado y el capitán explorador los liquidó rápidamente. Levi solo le dedicó una rápida mirada al soldado, notando algunos objetos extraños caídos cerca antes de volver a centrarse en la zona, reconstruyendo la situación. El responsable de la artillería, no está aquí. Están transmitiendo señales con espejos. Deben estar más adelante. Su mirada se posó en 2 figuras distantes vestidas de blanco. Te encontré. Sus anclas se lanzaron y en instantes los alcanzó. Uno logró enfrentarse justo a tiempo a su fin, con la expresión de conmoción aprisionada tras su máscara de gas al separarse la cabeza del cuerpo. El segundo hombre fue rápidamente sometido, al borde de la espada de Levi, cuando un repentino golpe de un gigantesco titán peludo obligó a Levi a posponer la fecha de su ejecución. Tras aterrizar sano y salvo, Levi reevaluó la situación.
Supuso que solo había 2 enemigos además de los 4 titanes que lo seguían, ya que no había otros soldados con ropas blancas insoportables. Un sonido familiar y un destello de luz indicaron una transformación de titán tras él. ¿Eren? Dejó el pensamiento para más tarde, concentrándose en la amenaza inmediata. ¿Qué diablos se suponía que era este titán? Aún así, Levi se mantenía tranquilo y sereno. Así que eres tú quien está detrás de la descarga. Francamente, si hubieras puntería mejor, mi humor habría sido un poco peor hoy. Cambió de espada, preparado para lo que pudiera venir después. ¿Puedes hablar tú también, o ese privilegio está reservado para el fenómeno con el que acabamos de lidiar? Sí que lo creo. Pareces muy tranquilo con este encuentro, ¿qué ocurre? Preguntó el titán bestia mientras aplastaba con indiferencia un gran trozo de escombros en su mano. Por lo que sé, encontrarme con alguien como yo en la naturaleza debería infundir miedo, pero me hablas con tanta naturalidad, ¿no tienes miedo? La ira burbujeaba bajo el exterior tranquilo de Levi, no le gustaba esa actitud engreída y despreocupada, necesitaba cambiar eso. TSK, te crees demasiado. Fue una sorpresa oírte hablar así la primera vez, te lo concedo, respondió Levi, poniéndose en posición. Pero desde mi punto de vista, no hay casi nada que temer. Por lo que a mí respecta, en los próximos 30 segundos te voy a descuartizar y te voy a sacar de ese maldito traje de piel gigante, gritando y llorando. ¡Qué perspicaz! Simplemente dijo antes de ponerse en posición para lanzar, parecía que este hombre era consciente de lo que era, interesante. Levi saltó de allí a tiempo para evitar la descarga, que alcanzó a algunos titanes que observaban desde atrás. Tras evaluar rápidamente la amenaza, Levi se decidió y se enfrentó a la bestia tras determinar sus defectos. A diferencia de la titán hembra, no era buena de cerca. En cuanto a Zeke, descubrió que había subestimado lo que sus observadores le habían dicho cuando le informaron que el hombre frente a él era increíblemente rápido. Apenas podía seguirle el ritmo, desapareciendo a menudo ante sus ojos como una molesta mosquita. En su confusión, un silbido le llamó la atención. Para su horror, Zeke se encontró repentinamente con un muñón en el brazo izquierdo. Intentó retroceder, pero el talón derecho le cortó el paso y lo dejó caer bruscamente de culo. Presa del pánico, Zeke recordó que sus titanes lo observaban mientras se ponía de rodillas. A por él. Zeke no podía creer lo que veía. Los 6 titanes restantes solo servían como una distracción momentánea, sino otra cosa. Este monstruo frente a él era prácticamente intocable. Lo fulminó con la mirada y buscó en la tierra, desenterrando una roca que sobresalía. Zeke la aplastó rápidamente con la palma de la mano y arrojó los escombros hacia Levi, pero el pequeño bastardo usó a los últimos titanes restantes como cobertura, eliminando eficazmente la única línea de defensa de la bestia, así como al soldado que había sobrevivido. Levi se elevó en el aire y se lanzó directamente hacia él. Zeke extendió la mano para agarrarlo con su brazo sano, pero el explorador comenzó a girar a su alrededor, cortándolo en pedazos mientras descendía. Finalmente, usando su fuerza centrífuga, le arrancó los ojos a Zeke de un solo golpe, dejándolo aislado del mundo exterior. En la nuca, Zeke sintió cómo lo desgarraban sin esfuerzo. Su brazo derecho fue el siguiente, cercenado hasta el hombro. Luego, su pierna izquierda, que usaba para sostenerse, fue cercenada a la altura de la rodilla, lo que lo hizo caer de bruces al suelo, incapacitado. El hombre rubio que estaba dentro estaba sumido en el horror. No estaba preparado para semejante combate. No le habían advertido, no sabía que esa gente se moviera así. ¿Quién demonios era este tipo? No, este demonio. Podía oírlo caminar por encima de su nuca, con la voz apagada. Bueno, o sales o. En un frenético intento de ayuda, Zeke aulló, llamando a Pierre con desesperación. Su súplica fue interrumpida al ser extraído abruptamente de su forma de titán, incapacitado rápidamente sin posibilidad de resistencia. Se encontró arrojado al suelo, mirando hacia la densa vegetación y el cielo azul mientras permanecía inmovilizado, mirando fijamente a los ojos de su captor. Tan ruidoso, ¿y para qué? Gruñó Levi, apuñalando el hombro de Zeke. Tenemos una charla larga, así que tranquilos, ¿quieren? Mis hombres se encargarán de Tusami. Las palabras de Levi se interrumpieron al verse obligado a evadir justo a tiempo cuando el titán carreta aterrizó, protegiendo a Zeke. Llevaba su carga original, que se había desprendido por culpa de Eren. Él y Gunther se unieron a Levi. Sus expresiones delataban su reciente esfuerzo. Disculpas, capitán. Casi la atrapamos, pero logró transformarse rápidamente tras eyectarse de la maldita cosa. ¿Eh? ¿Una mujer?
Así que ese monstruo horrible estaba controlado por una mujer. Podría haberlo engañado. No importa, tenemos la ventaja, no irán a ninguna parte, respondió Levi, cambiando sus espadas por otras nuevas. Pieck, hazlo ya. Es demasiado fuerte. Oyeron al rubio gritar frenéticamente. En el momento justo, Pieck tomó 2 barriles y se los lanzó a los 3 exploradores. Mientras ellos se distraían esquivando los objetos, ella tomó algunas cajas y las lanzó frenéticamente por el claro. Aunque lograron escapar del ataque, una sustancia verde y humeante explotó a su alrededor, y para su preocupación, ninguno logró escapar sin inhalar un poco. Elt y Gunther comenzaron a toser, mientras Levi se protegía la cara de la sustancia maloliente. No era venenosa, por lo que pudo ver, o ya estarían muertos. En su retirada, Levi notó que el hombre parecía terriblemente tranquilo ante todo el asunto. Su mirada se dirigió hacia las cajas, entrecerró los ojos al inspeccionarlas y notó que la cabeza de alguien asomaba de ellas, y el humo también descendía hacia ellas. Palideció de horror al darse cuenta de lo que había pasado, mientras Zeke respiraba hondo y rugía en el aire con todas sus fuerzas. ¡Ah! Retrocedan, retrocedan, retrocedan. Gritó Levi frenéticamente a Elt y Gunther antes de volverse hacia sus hombres. Salgan de. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos, al verlos forcejeando, con espasmos dolorosos en sus rostros. Cayeron al suelo, y Levi intentó alcanzarlos, pero un destello cegador lo detuvo en seco. Las palabras de cierta pelirroja resonaban en su mente mientras ataba cabos. Él, Gunther, las cajas que los rodeaban, todo se encendió como fuegos artificiales. Olgo no estaba teniendo un buen día, incluso se podría decir que allí en ese desierto no estaba feliz. Petra estaba inconsciente, a salvo e ilesa, pero inconsciente. Pero Eren estaba peor, mucho peor. Cuando lo sacó de la nuca de su titán, la carne desgarrada y los huesos destrozados se pegaron a la carne de su titán, causando un chapoteo espantoso al sacar al chico, obligándolo a cercenar lo que quedaba de su brazo y hombro desde la nuca. Por suerte, todo sanaba lentamente gracias a su poder, pero no era un espectáculo agradable. Esto lo dejó solo a cargo de proteger a estos 2 titanes que se encontraban en la arboleda, dejando al capitán, Elt y Gunther a cargo de los titanes que quedaban dentro del bosque. Para colmo, había aún más gente transformándose en titanes, como indicaban esos destellos cegadores. Se arrodilló y depositó con cuidado a Petra en la hierba, antes de asegurar a Eren y cubrir el torso humeante y pulverizado del chico con su chaqueta. Uf, mi cabeza, ¿qué pasó? Graznó Petra al despertarse, encontrando a Olu agachándose apresuradamente junto a ella. Cuidado. Con cuidado, sin movimientos bruscos, dijo mientras la ayudaba a incorporarse lentamente. Gracias, ¿dónde están los demás? Murmuró mientras miraba a su alrededor. Frunció el ceño. Aún luchando por dentro, tenía que sacarlos de ahí. ¿Ustedes 2? Sus ojos se abrieron de repente, y los recuerdos volvieron a ella. Eren. ¿Dónde está? Está justo detrás de mí, se está recuperando bien, así que no te preocupes por el mocoso, respondió Olvo, mientras Petra lo miraba a su alrededor y lo encontraba inconsciente en el césped. Se quedó paralizada con un grito ahogado. Podía notar que a Eren le faltaban el brazo derecho y partes del hombro, pero que sanaban gradualmente a medida que salía vapor de ellos. Frunció el ceño al recordar los acontecimientos. Incluso después de todo, al principio pensó que había perdido el control, pero en cambio, se había sacrificado para salvarle la vida. Petra se arrastró a su lado y lo observó con seriedad. Petra, voy a regresar para ayudar a los demás. Cuídalo, ¿quieres? Dijo Olu a sus espaldas. Ella asintió sin mirarlo a los ojos. Lo haré, ten cuidado, Olwo respondió ella, lo suficientemente alto para que él la oyera. ¿Se te olvida que estás hablando con el tipo que te salvó el pellejo 2 veces? Sonrió con suficiencia mientras se levantaba. Sin embargo, no fue muy lejos, ya que Levi apareció de repente sin avisar y aterrizó junto a ellos. Los 2 se pusieron de pie de inmediato y lo encararon con expresión alerta. Capitán. Olwo echó un vistazo a la arboleda, sin encontrar a Elt ni a Gunther por ningún lado. Volvió a mirar al capitán. Su rostro estaba inexpresivo, como si llevara un rifle atado a la espalda, mientras se acercaba apresuradamente y desataba su caballo. Capitán. Espere, ¿dónde está? Agarra a Eren, nos vamos, dijo simplemente antes de montar el corcel. Petra frunció el ceño. Pero señor, ¿qué pasa con Eldigund? Esa es una orden, susurró Levi fríamente. Conocían ese tono de sobra. No iban a discutir.
Petra se estremeció y obedeció, mientras Olu agarraba a Eren en brazos y se dirigía apresuradamente hacia sus caballos. No eran tontos, ambos sabían lo que significaba. Olu frunció el ceño, apretando los dientes con frustración mientras ataba a Eren al caballo. Fue en ese momento, mientras lo aseguraba, que todos empezaron a sentir un ligero temblor. ¿Qué demonios?, murmuró Olu mientras observaba el bosque. De repente, los recibió la visión de dos titanes extrañamente familiares que se acercaban a toda prisa. Petra jadeó de asombro al ver a Olu abrir los ojos de par en par. Ambos montaron a toda prisa en sus caballos y el trío abandonó la zona. Sus dos camaradas transformados los persiguieron por la pradera, con rostros sombríos de horror absoluto mientras se alejaban a toda velocidad. Levi miraba al frente, con los ojos hundidos y sombríos, mientras intentaba ignorar el ruido sordo que se oía a sus espaldas. Estaba siendo un hipócrita. Estaban sufriendo allí dentro, debería acabar con su sufrimiento. Pero, sabía perfectamente que ambos aún tenían la oportunidad de volver a ser humanos, al menos uno de ellos. Decidió dejarlos vivir, sufrir un poco más, y volvería a tomar esa decisión cuando llegara el momento de traer a alguno de ellos de vuelta. Por ahora, solo les quedaba correr y esperar que todo saliera bien. Que Cuatro Ojos se despidiera de su pequeña rata de laboratorio. Así que elige por ti mismo, la decisión de la que menos te arrepientas. Levi Ackerman 850 DC, a Eren Yeager mientras eran perseguidos por la titán femenina en el territorio de la Muralla Rosa. Armin suspiró mientras observaba al descubierto. Empezaba a cansarse bastante de esperar allí sin que le dijeran por qué. Claro, no era que no tuviera ni idea, ya que era evidente para quienes tenían buena vista, pero, era aburrido. Y a juzgar por el estado de sus compañeros soldados, estarían de acuerdo. Tenía curiosidad por saber qué tramaban los demás. Hacía unos 3 días que no veía a Eren y 4 que no veía a Mikasa. Ha pasado aún más tiempo desde la última vez que vio a Reiner, Annie e Ymir. En cuanto a Bertold, ha oído rumores sobre lo que le ha estado sucediendo y ninguno es bueno. Dicen que el hedor a carne podrida a veces llega hasta el cuartel del ala este, donde dormían todos los veteranos. Absorto en la naturaleza que los rodeaba, Armin apenas notó su llegada hasta que una voz, cargada de humor y sorpresa, interrumpió su soledad. ¿Encontrando la paz en la naturaleza por tu cuenta, Arlert? La pregunta fue como una sacudida, haciendo que el rubio se diera la vuelta, con una reacción entre alarma y vergüenza. No, solo, saludos, Capitán Dieter. El explorador con pañuelo rió entre dientes mientras le daba una palmada tranquilizadora en el hombro. Tranquilo, muchacho. No estás en problemas. Ese sí, señor, balbuceó. Dieter volvió la mirada hacia el vasto horizonte, y su voz adquirió un tono reflexivo. ¿Cómo les va hasta ahora? Las condiciones de esta misión distan mucho de las claras directrices para las que se entrenaron. Pero creo que estar atrapado aquí es mucho mejor que estar muerto en otro lugar, ¿no? Una leve sonrisa adornó el rostro de Armin. En cierto modo, señor. Simplemente sentimos curiosidad por la naturaleza de nuestra misión aquí. No lo somos todos. Incluso los veteranos estamos tan a oscuras como tú, confesó Dieter, lanzando una mirada significativa al joven rubio. Entre tú y yo, sospecho que todo esto forma parte de la estrategia del comandante contra ese grupo de titanes. La curiosidad brilló en los ojos de Armin. ¿En qué sentido, señor, si me permite la pregunta? Dieter examinó los alrededores con ojo calculador. Bueno, desmantelamos nuestro antiguo cuartel general antes de partir. No quedó nada más que ecos y polvo. Solo lo hacíamos si nuestra base se veía comprometida o necesitábamos trasladar algo importante. Sin embargo, no es lo mismo cuando hablamos de titanes controlados por humanos. El comandante debe tener razones de peso para desarraigarnos, aparte de los supuestos peligros que existen aquí afuera. Los ojos de la rubia se abrieron, por supuesto. Armin contempló esta revelación, y una nueva comprensión se apoderó de él. No me había dado cuenta, pero ahora que lo mencionas, no podían dejar a Eren en un lugar donde pudieran encontrarlo fácilmente, especialmente porque su vida estaba siendo amenazada por múltiples partes. Ahora tenía sentido. Dejad de pensarlo por ahora, interrumpió Dieter bruscamente, cambiando de tono al girarse hacia los cuarteles del regimiento, y su voz resonó por todo el campamento. Atención. Atención. Tenemos una señal de socorro del norte. Titanes acercándose. Con los ojos abiertos, Armin observó a Dieter entrar en acción, reuniendo rápidamente a las tropas con su equipo mientras una llamarada carmesí atravesaba el horizonte a lo lejos.
corriendo a reunirse con sus compañeros de escuadrón, que habían salido del cuartel con equipo en mano. Armin comprendió la urgencia de su respuesta mientras los veteranos se movilizaban rápidamente ante la amenaza inminente. Reuniendo a los novatos a su alrededor, Dieter habló. Escuchen. Nuestros peores temores podrían estar cumpliéndose. La muralla rosa podría estar comprometida. Los novatos intercambiaron miradas ansiosas, abrumados por la noticia. Pero no teman. Obedezcan estrictamente nuestras órdenes, mantengan la formación y frenaremos esta amenaza rápidamente. Se han enviado órdenes de evacuación a los asentamientos cercanos. Nuestro objetivo ahora es evitar una mayor expansión de los titanes. Con un giro decisivo de su corcel, Charlotte, Dieter señaló hacia la señal de humo que los llamaba. Muévanse. Bajo la guía de sus líderes de escuadrón, la unidad avanzó hacia el imponente bosque, expandiendo su aproximación a sus sectores. Armin, junto con Connie, Sasa y Mina, se refugiaron tras los árboles junto al sendero, con el corazón acelerado bajo la atenta mirada del capitán Dieter, esperando el avance enemigo. Un poco atrás, algunos cañones de artillería estaban listos para interceptar a los titanes que se acercaban en la distancia. Las orejas de Sasa se movieron. Se están acercando mucho. Dieter miró a la chica antes de llamar al soldado que estaba sobre ellos. ¿Qué ves ahí arriba? La exploradora bajó el telescopio. Es el escuadrón de operaciones especiales, el equipo de Levi. Rayos, parece que han perdido a varios de sus hombres. Solo 2 titanes anormales los persiguen. No sé por qué Levi no se encarga de ellos. Podrían tener poca gasolina. Dijo, antes de añadir más información. Prepárense, llegarán en 20 segundos. Ya la oíste. Dieter estiró el cuello para mirar a su escuadrón. Quédense quietos, 2 titanes no representan una gran amenaza, así que serán refuerzos por si algo sale mal. El grupo de 4 asintió, mientras contaban los segundos. El golpe sordo se hacía cada vez más fuerte. Armin miró a Mina a su lado, notando cómo le temblaban las manos. Frunció el ceño y miró al frente, antes de hablarle en voz baja. Todo irá bien, Mina, tenemos la ventaja, nada saldrá mal. Eso pareció funcionar por ahora, ya que Mina le dirigió una mirada agradecida, su respiración se estabilizó y sus manos volvieron a la normalidad, aunque empapadas de sudor. Aquí están. El capitán Levi, junto con otros 2 y. Eren. Armin abrió los ojos de par en par al ver al chico atado al caballo por una fracción de segundo, con aspecto grave. Sus pensamientos se detuvieron cuando los titanes pasaron corriendo junto a ellos. No fue hasta que alcanzaron cierto umbral que oyó un grito. ¡Fuego! Una repentina y feroz avalancha de fuerza explosiva rasgó el aire, y el ensordecedor sonido del metal al desgarrar la carne reverberó por todo el bosque. Unos 10 segundos después, tras la nube de humo solo quedaban 2 titanes anormales, inmovilizados y enganchados. El vapor silbaba de sus heridas mientras forcejeaban contra los cables. Un equipo de asalto se preparaba para enfrentarse a los de 16 metros, respectivamente, cuando la voz de Levi cortó repentinamente el aire. Retírate, no te involucres. Los 3 soldados vacilaron, desviaron su trayectoria y abandonaron su tarea. Levi desmontó de su caballo y se acercó a uno de los hombres que encabezaban la escena, susurrándole al oído antes de retroceder. El hombre en cuestión palideció, lanzando una mirada evaluadora a los titanes antes de ordenar a su equipo que bajara. Hagan lo que dice, prepárense para abatir a estos 2 para transportarlos, los haremos prisioneros. Oye, ¿qué demonios está pasando ahí atrás? ¿Por qué no los matan? Se preguntó Connie en voz alta. Ni idea, murmuró Sasa confundida. Quédate ahí, dijo Dieter antes de unirse al grupo de líderes de escuadrón reunidos alrededor de Levi. Armin frunció el ceño mientras observaba la escena, antes de posar la vista en Eren a lo lejos, donde uno de sus compañeros lo depositaba con cuidado en el suelo. Armin mordió el labio con preocupación, mirando a su alrededor antes de que su rostro se contrajera, haciendo todo lo posible por contenerse para no correr al lado del chico. Apretó los dientes y sintió que empezaba a temblar. Ah, maldita sea. Preguntaron Sasa y Connie al unísono antes de ver a Armin saltar de su caballo y desplegar su ODM. Oye, Armin. ¿A dónde vas? Gritó Connie. Eren sintió que perdía y recuperaba la consciencia, que había olvidado dónde estaba o qué hacía. Todo parecía borroso, un largo sueño. Pero algo era constante, y era el dolor punzante, no físico en sí, pero lo sentía, punzante, palpitante, supurante. Estaba allí por una razón, porque tomó una decisión, y esa decisión era, ¿qué era? Eren.
Petra, no vayas demasiado lejos. Oh sí, salvó a Petra. Eren. Ella estaba viva, gracias a él. Una muerte más evitada, una vida más preservada. Eren, por favor. Abrió los ojos lentamente, mientras su conciencia lo anclaba gradualmente de nuevo al reino de los vivos. Lo primero que vio fue el cielo azul y los rostros ansiosos de Armin y Petra, que se cernían cerca, cuyas expresiones se transformaron en un visible alivio al despertar. Una pequeña sonrisa de agradecimiento se dibujó en sus labios al ver esos rostros familiares. La presencia de Armin era particularmente reconfortante, pues lo había extrañado más de lo que creía. Su mirada se dirigió entonces a Petra, y una oleada de tranquilidad lo invadió al verla a salvo. Oh, gracias a Dios, exhaló Petra, con un alivio palpable. ¿De dónde estoy? ¿Qué pasó? Su voz era apenas un susurro, áspera por la falta de uso, y ante su pregunta, notó el cambio en su actitud. Ansiedad mezclada con vacilación. Bueno, la cosa es, la voz de Armin se fue apagando, la incertidumbre enturbiaba sus palabras. Armin, háblame, Eren, no es nada por lo que debas preocuparte. Concéntrate en curarte, mocoso, dijo la voz de Olwo, con una irritación familiar, pero con un matiz de preocupación. Eren estiró el cuello y vio a Olwo apoyado en un árbol cercano. Ahora se daba cuenta de que lo habían metido en la parte trasera de un carruaje. El alivio calmó brevemente su preocupación. Olwo estaba a salvo. Sin embargo, sus pensamientos se dirigieron rápidamente hacia los demás. El capitán, Gunther, el capitán debe haber llegado, pero ¿dónde están? Su hilo de pensamiento se estancó al posar la mirada en una escena peculiar e inquietante a lo lejos. Dos titanes, inconfundiblemente familiares, estaban encadenados con cables de acero en el centro del sendero, fuertemente custodiados por soldados. Oye, ten cuidado. Dijo Armin preocupado, pero Eren lo ignoró. Se incorporó y buscó a su alrededor. Historia estaba a lo lejos con el resto de sus amigos, ayudando a un grupo de civiles. El capitán Levi no aparecía por ningún lado, y esos dos titanes aún le resultaban extrañamente familiares. Lo reconoció con un ceño fruncido. Ignorando la opresión en el pecho, Eren desvió la mirada, pero era demasiado tarde. La presa en su interior ya había empezado a resquebrajarse. Una inquietante comprensión le atravesó el corazón al volver a tumbarse. Comenzó como una risa lenta, su cuerpo se espasmódicamente mientras esas ráfagas de aire involuntarias escapaban de su pecho. Había intercambiado una vida por otras dos, un intercambio que, según el creciente temor que sentía en su interior, permitió que su enemigo escapara, probablemente para contraatacar con renovada venganza en el futuro. Las lágrimas, contenidas obstinadamente, ahora caían en cascada. Con un sollozo entrecortado, se cubrió el rostro con su único brazo. Ninguna justificación podía endulzar la amarga verdad. Las futuras víctimas de ese titán serían, en parte, su carga. ¿Por qué seguía siendo un bastardo tan inútil? Más tarde ese mismo día por la noche. Una caravana de carros serpenteaba por las extensas llanuras, dirigiéndose al sur hacia el antiguo cuartel general del cuerpo de inspección. Enclavado en un claro del bosque, se alzaba imponente el antiguo castillo. El convoy se detuvo y decenas de soldados armados de la policía militar desmontaron con disciplinada urgencia, rodeando la fortaleza mientras otros establecían un perímetro seguro. Un oficial superior observó la escena con ojo crítico. Se detuvo tras una fila de hombres cerca de la entrada, con los fusiles listos. Con una voz que no admitía oposición, ordenó: No se necesita orden judicial, caballeros. Anuncien su presencia ahora. Su orden fue la chispa que desencadenó la acción. Los soldados avanzaron y forzaron la puerta, adentrándose en el castillo para detener a cualquiera que encontraran. El oficial dirigió su mirada al desolado patio, dando instrucciones para asegurarse de que no quedara ningún rincón sin revisar. Ustedes, revisen los alrededores. Arresten a cualquiera que merodee por allí. Sí, señor. Fue la rápida respuesta. Mientras el oficial de mediana edad encendía un cigarrillo, una sonrisa de satisfacción se dibujaba en sus labios. Al anochecer, reflexionó, el control sobre los titanes robados por Erwin Smith y ese perro despreciable, Zakli volvería a estar en sus manos. Su retorcida satisfacción por la muerte de Zakli se vio interrumpida bruscamente por una chica rubia que se acercaba, vestida con su uniforme, pero completamente extranjera. Tú ahí, identifícate, exigió. Deteniéndose a una distancia respetuosa, la mujer le ofreció la palma de la mano, horriblemente cubierta de sangre. Saludos. Mi nombre no te incumbe, ya que sospecho que no vivirás para recordarlo.
Sus ojos se abrieron de par en par, con aprensión. ¿Qué? Antes de que pudiera reaccionar, un rayo comenzó a salir de la palma de ella antes de que una explosión cegadora los envolviera, una fuerza imparable que los lanzó por los aires. Gimió de dolor al recuperarse, incorporándose lentamente mientras miraba al frente. Sus ojos se abrieron de par en par al encontrarse repentinamente bajo el pie gigantesco de un titán, extinguiéndose en un instante. El caos estalló entre los soldados cuando balas inútiles acribillaron a la imponente titán. Dentro del castillo, reinaba la confusión, y muchos soldados desconocían la catástrofe que se desataba. Fue entonces cuando otro titán, anunciado por un destello cegador y un rugido ensordecedor, atravesó las murallas del castillo, sembrando el caos y sembrando el terror a medida que avanzaba. «Tenemos que salir de aquí», gritó un policía militar, momentos antes de que la estructura cediera ante el ataque, esparciéndose los escombros como hojas en una tormenta. En un instante, 4 vidas se extinguieron y quedaron destrozadas bajo la destrucción. El gemido de un superviviente cortó el aire, bajo los escombros que lo inmovilizaban, hasta que una espada atravesó sus gritos, silenciándolo para siempre. Reiner Braun desenfundó su arma, recorriendo con cautela el castillo diezmado. Ymir, que había recuperado su forma humana, aterrizó junto a él. Se dirigieron a las celdas, mientras la furia implacable de Annie resonaba en el cielo. «Aquí dentro», murmuró Reiner. Ymir se detuvo, percibiendo una incongruencia. «Algo no cuadra, todo este castillo está demasiado vacío, ¿no te parece extraño? Quizás una expedición o algo así. Podrían haber dejado a Bertold con algunos guardias por aquí, así que sigue buscando», sugirió Reiner, aunque su voz tenía un matiz de duda. «Basta», espetó Ymir, y su autocontrol se desmoronó al estrellar a Reiner contra la pared de piedra. Se han ido todos. Los han trasladado a todos, eso debería haber sido obvio. No podemos saberlo con seguridad hasta que hayamos registrado todo el lugar. Los policías militares están aquí, ¿no? Escucha, idiota, frunció el ceño, apartando la mirada un momento antes de volver a mirarlo fijamente. Esos hombres que Annie está masacrando Siseo. Podrían ser nuestra única pista. Si alguien sabe algo que pueda ayudar, es uno de ellos. Ahora bien, podrías seguir buscando a un retrasado mental o hacer algo útil antes de que se deje llevar por ahí. Es tu decisión, pero que sepas que no los seguí para perder el tiempo. Con un profundo suspiro, Reiner cedió, la apartó bruscamente y regresó a la superficie. Para cuando salieron, encontraron el lugar en llamas, con cuerpos esparcidos por todas partes. Los dos oyeron un grito desgarrador al levantar la vista y ver a Annie estirando a un hombre por las extremidades. El aire apestaba a muerte mientras ella estaba de pie en medio de la carnicería, jugueteando con una de sus víctimas. «Annie. No lo mates». La orden de Reiner rompió el caos, deteniendo la inminente ejecución de Annie. El soldado aterrorizado, que se salvó por un pelo, se desplomó ante ellos, lastimosamente marcado por el miedo. «¿Dónde está el cuerpo de exploración?», preguntó Reiner con sencillez. «Por favor, no sé nada, solo nos dijeron que los encontraríamos aquí. Te lo juro, por favor, no me mates». Sollozó bajo la fría mirada de Reiner. «¿Por qué viniste aquí en primer lugar?», preguntó Reiner, con voz despiadada. «Para capturar a algunas personas y enviarlas a la capital, los 2 titanes, el comandante Erwin Smith, Floch Forster y Krista Lenz, nos dijeron que detuviéramos al resto», balbuceó el soldado. Al mencionar a Krista, surgió una chispa de intriga entre todos. Reiner miró brevemente a Ymir por encima del hombro. «¿Por qué Krista Lenz?», preguntó Reiner, volviéndose. «La orden vino de arriba, eso es todo. No sé nada más, lo juro», suplicó el hombre por su vida. Reiner miró a Annie, quien asintió. «Entonces puedes irte», dijo Reiner. El hombre observaba con alegre incredulidad antes de ponerse de pie, temblando al casi tropezar al salir. Apenas había dado 5 pasos cuando Annie lo aplastó con el pie, dejando un pequeño cráter al retirar la pierna, con sangre, piel e intestinos pegados al suelo o al limpiarlos con tierra. «¿Era necesario?», comentó Ymir, sin impresionarse. «No hay cabos sueltos», afirmó Reiner con frialdad, mientras Annie caía de rodillas y dejaba a su titán. Ymir estiró el cuello para inspeccionar el estado del castillo. Estaba en llamas, desmoronándose, cubierto de sangre y vísceras, y las cenizas comenzaban a extenderse a los árboles cercanos. La seca réplica de Ymir apenas disimuló su disgusto por la devastación circundante. «¿Te dejaron caer de niño? Esto es pura sutileza, todo este lugar es un cabo suelto, Braun».
Sea como sea, hemos ganado algo de tiempo antes de que descubran este lugar, intervino Annie. Su mirada se volvió aguda, dejando su siguiente movimiento en la sombra de la duda. En cualquier caso, parece que volvemos a Stoes, esa es nuestra próxima jugada. Su camino estaba trazado. Ningún otro lugar les ofrecería pistas por ahora. Forster los espera allí pronto, añadió. Y Mira sintió y luego miró al cielo. Floch tendrá que responder por todo lo que le mintió. Está deseando ver la cara de ese imbécil. Dependiendo de su respuesta, puede que ni siquiera le quede rostro en el futuro. Tarde del día 23, antiguo cuartel general del Cuerpo de Inspección. El cuartel general yacía en ruinas mientras un incendio arrasaba los alrededores. Múltiples cuerpos yacían inmóviles en el patio mientras la tapa de un pozo, justo en medio de la carnicería, comenzaba a moverse. Se inclinó ligeramente, y un par de ojos observaban con aprensión el lugar mientras evaluaban los daños. ¿Se fueron? Susurró una voz desde lo más profundo. Creo que sí, ya es seguro salir, respondieron. En cuestión de segundos, Angezoe y sus subordinados del cuarto escuadrón comenzaron a salir del pozo y observaron su entorno conmocionados. Por lo que parecía, habían estado a punto de verse atrapados en un auténtico desastre. Moblit frunció el ceño al mirar a Ange. Su escuadrón estaba ocupado en la capital y no estaban en condiciones de recibir órdenes espontáneas, así que las cosas podrían haberse puesto muy feas de no haber sido por ella. Apenas tuvieron tiempo de esconderse antes de llegar. Gracias por el aviso, comandante de sección. Alguien tenía que asumir la responsabilidad de este descuido. Dicho esto, tenemos que irnos ya mismo, respondió, antes de señalar algunos de los vagones que no habían sido destruidos por el asalto. ¿No estamos buscando supervivientes? Preguntó Abel mientras se dirigían hacia allí. Ange simplemente negó con la cabeza. Probablemente no haya ninguno, y aunque me pese decirlo, no ganamos nada ayudando a esta gente. Necesitamos contarle lo que le pasó a Erwin cuanto antes. Observó uno de los muchos cuerpos dispersos antes de alzar una ceja con curiosidad. Lo inspeccionó brevemente y se quedó paralizada, entrecerrando los ojos. En otro lugar del interior de la muralla María, la casa segura del cuerpo de inspección incrustada en un acantilado, Bertold Tover estaba sentado con los ojos vendados y encadenado contra la pared, con dos guardias de pie junto a él en la habitación en penumbra. Un pequeño frasco lleno de un líquido transparente estaba sobre una mesa cercana, con la luz de una linterna reflejándose en su superficie, aunque no podía verlo. Pero incluso entonces, Bertolt había recuperado algo que creía haber perdido en las profundidades de esas mazmorras. ¿Otra vez esa vez? Escuchó decir a uno de los guardias. Sí, manténlo quieto. Se acercaron a él, y sintió cómo le colocaban la sierra para huesos en el muslo mientras lo sujetaban, pero esta vez, en lugar de sus reacciones habituales, sonrió. Sus manos temblaban con más frecuencia ahora, los cortes eran más vacilantes, menos precisos. Más sucios, estaban asustados, bien, deberían estarlo. Era solo cuestión de tiempo antes de que Reiner y Annie lo salvaran. Horas más tarde, Ermich. La espera lo estaba matando. Floch Forster golpeaba impaciente el suelo de madera con el pie mientras contemplaba el cielo nocturno por la ventana. Erwin no les había revelado el motivo de la espera, dejándolos a todos a oscuras desde que salieron de Stoes. Pero al menos una pregunta tenía respuesta. No tenían a ningún traidor en sus filas. Zackley simplemente había sido destrozado y luego eliminado. El único aspecto positivo era que el primer ministro no se había involucrado mucho en sus asuntos como para saber nada vital, bueno, en fin. La comprensión no le trajo ningún consuelo. El pelirrojo comprendió desde el principio que sin Zackley, la probabilidad de un golpe incruento disminuiría. Tanto él como Erwin seguramente lo reconocieron. Así pues, se encontraron atrincherados en su cuartel general de Ermich, esperando quién sabe qué, vigilando las calles por si alguna diligencia anodina o hombres con equipo experimental de OVNI irrumpían por sus ventanas e incendiaban el lugar. Al parecer, Rob Ray se estaba impacientando, y no lo hacía con sutileza. Mikasa estaba sentada en el sofá detrás de él, jugueteando con su bufanda y mirando fijamente la chimenea, absorta en sus pensamientos. Hacía horas que habían agotado toda conversación, así que ahora simplemente permanecían sentados en silencio. Floch suspiró y miró hacia la calle. Erwin parecía imperturbable ante la muerte de Zackley, como si hubiera anticipado tal acontecimiento. En cualquier caso, el comandante no perdió tiempo y dio órdenes rápidamente de reubicar a Eren, Bertolt y al resto del regimiento.
El falso aviso sobre la actividad de los titanes que proporcionó anónimamente había allanado el camino para la mudanza, especialmente con aldeas como Ragako desiertas debido al aire contaminado de los incendios. Floch solo esperaba no haber calculado mal el tiempo. Solo necesitaban sobrevivir la semana hasta que Jin y Marco comenzaran a cumplir sus órdenes. Al observar a varias figuras encapuchadas entrando por la puerta principal, ocultas bajo sus capas, Floch arqueó una ceja antes de salir de la habitación. Mikasa siguió sus movimientos con la mirada antes de levantarse para unirse a él. ¿Qué pasa?, preguntó, de pie detrás de él mientras se inclinaba sobre la barandilla para supervisar la entrada. Tenemos visitas, respondió Floch con sencillez, observando cómo las figuras encapuchadas saludaban a su escuadrón. Al quitarse las capas, se hizo evidente que eran Ange y el resto del cuarto escuadrón. Son Ange y su equipo, le informó a la chica a su lado mientras ella se acercaba para echar un vistazo. Ya regresaron. ¿Significa eso que encontraron lo que buscaban?, preguntó. Se giró hacia ella y la miró fijamente. Solo hay una manera de averiguarlo. Floch, Mikasa, el escuadrón Mike, sin su líder, y Ange estaban reunidos en la oficina de Erwin, quien se encontraba justo en el centro, leyendo un informe elaborado por el cuarto escuadrón. Floch no dejaba de mirar de reojo a quienes lo rodeaban, y al notar que Ange le lanzaba miradas extrañas de vez en cuando, se preguntó a qué se debía. Sin la información que conocíamos de antemano, habría parecido extraño que un señor regional estuviera tan involucrado en los secretos de las murallas. Aún así, ahora tenemos más que suficiente para desenmascararlo, comenzó Erwin. Sus vínculos con su hija ilegítima, sus antecedentes e historia. La muerte de Zakli fue un gran revés, pero aún podemos recomponernos y resolver esto con lo que tenemos. Erwin miró fijamente a Ange. Y si lo que dices es cierto, entonces Reis probablemente esté usando al primer equipo interior para cumplir sus órdenes. Floch frunció el ceño, intentando recordar con todas sus fuerzas. El hombre que vio en la taberna le resultaba familiar, pero no podía identificarlo. Si tan solo no hubiera estado perdiendo el tiempo en la guarnición en su vida anterior, esto habría sido mucho más fácil. Dicho esto, y a juzgar por el ejemplo reciente, debemos prepararnos para la guerra. Zakli no fue el primero, ni será el último. Erwin habló, mirando a Mikasa y Floch antes de volverse hacia Ange. Creo que hay algo más que desea informarme. Ange se levantó. Sí que lo hay. Hizo una pausa dramática antes de responder. Esta tarde, cuando asaltaron nuestro cuartel general, la incursión misma fue emboscada por nuestros dos titanes cambiantes buscados. Ange habló, sorprendiendo a los demás mientras la mirada de Erwin se endurecía. Y. Por lo que parece que han reclutado a Ymir. Les está ayudando a buscar a Bertolt. Floch se quedó paralizado, con el rostro pálido y la garganta seca mientras todas las miradas se posaban en él. Respiró hondo y bajó la mirada al suelo, absorto en sus pensamientos. Sus peores temores se habían hecho realidad. La historia estaba a punto de repetirse, en circunstancias diferentes. Bien, saber eso facilita las cosas. Está claro lo que debemos hacer. No tenemos más remedio que declarar a Ymir enemiga, abatirla y contárselo al resto. Floch abrió los ojos de par en par al ver al comandante. Señor, no puede ser, lo soy, afirmó Erwin. Ella eligió su bando, lo que siga serán las consecuencias, ya sea para nosotros o para ellos. Erwin dejó el periódico y se volvió hacia Ange. Bueno, con un poco de suerte, lo que he estado esperando se cumplirá, solo necesitamos demorarnos un poco más. Ese ataque a nuestro cuartel general podría haber sido solo una bendición disfrazada. Nos dará algo de tiempo mientras se lamen las heridas. Floch frunció el ceño, y todas las miradas se posaron en él mientras hablaba. Un momento, según el informe del cuarto escuadrón, no quedan supervivientes, lo que significa, probablemente pensarán que fue obra nuestra, el inicio oficial de una guerra civil, concluyó Ange. ¿Pero por qué? Ange intervino de nuevo, respondiendo a la pelirroja. A esto se refería con ganar tiempo. Lo pensarán dos veces la próxima vez que decidan asaltar una de nuestras ubicaciones, por lo que saben, Eren podría estar esperándolos. Precisamente, usaremos ese miedo contra ellos, y no es que puedan hacer nada contra él. Después de todo, tenemos el arma superior, añadió Erwin. Floch lo miró perplejo, al igual que algunos de los demás. Por supuesto, una vez que se den cuenta, lo primero que harán será apresurarse a consolidar su control sobre la percepción pública.
Para finales de este mes, predigo que tergiversarán la versión de los hechos para poner a la opinión general en nuestra contra, lo que significa que nos arrebatarán todo el apoyo que obtuvimos de los distritos exteriores. Mierda, si ese es el caso, tendrán enemigos por todas partes. Los Pixies estarían menos dispuestos a colaborar con ellos, y la batalla sería cuesta arriba de principio a fin. Sin mencionar que tenían que preocuparse por 5 titanes renegados que merodeaban por su territorio y arrasaban con sus asentamientos uno a uno. Floch mordió el labio inferior con el ceño fruncido, reconsiderando sus opciones. Pero no quiero que la situación se agrave, no permitiremos que tergiversen la historia a su antojo. Por eso, la voz de Erwin sacó a Floch de sus cavilaciones, los enviaré a todos al sur para que se reúnan con el resto del regimiento por ahora. Ange, haz llegar este mensaje a la guarnición adjunta a nuestras filas. Miembros del tercer escuadrón, responderán ante Ange de ahora en adelante. Mike no regresará hasta dentro de un tiempo, hasta que cumpla su misión. Ange tomó el papel y comenzó a leerlo. Con los ojos muy abiertos, miró a Erwin con asombro. ¿No hablarás en serio? Esto desestabilizará a todo el reino. Su expresión no dejaba lugar a negociación. Encárguense de que se haga, pueden irse todos. Floch y los demás quedaron intrigados por lo que había escrito en ese trozo de papel, pero no estaban dispuestos a hacer preguntas en un ambiente tan denso. Todos salieron de la habitación uno a uno y, como Floch fue el último en salir, Erwin lo llamó. Floch, un momento por favor. Señor. Mikasa se detuvo y miró a la pelirroja. Floch se giró para mirarla y asintió brevemente antes de cerrar la puerta. Se quedó allí unos instantes antes de marcharse. La reacción de Ange fue preocupante. No le gustaba el rumbo que estaban tomando las cosas. Solo existen aquellos que sabían y aquellos que estamos completamente en la oscuridad. Erwin Smith 850 DC. Mañana del día 24, puesto avanzado del SC en las ruinas de Ugard, al suroeste de la muralla Sina. Sasa Blusa suspiró y se secó las gotas de la frente con la manga. Ella y el resto de los soldados rasos del 104 terminaron de ayudar a reubicar a algunos civiles que se habían visto obligados a huir de sus hogares, escoltándolos hacia una ruta segura hacia Ermich. La chica se apoyó en un árbol y observó a los exploradores que la rodeaban. A lo lejos, justo detrás de sus barracones, 2 titanes estaban atados al suelo, inmóviles en su estado. Buscó en sus bolsillos el papel que Louise le había dado antes de que su padre la secuestrara. Hacía siglos que no veía a ese hombre, pero basta con decir que ambas se alegraron de que la otra estuviera a salvo. Una parte de ella quería leer el papel, pero decidió no hacerlo y lo dejó allí para entregárselo a Floch más tarde. Probablemente era algo personal entre ella y la pelirroja, así que no quería invadir esa privacidad. Oye, Sasa, no hay tiempo para holgazanear, aún no hemos terminado. Gritó Connie mientras él, Gordon y Ruth esperaban, todos con cajas de provisiones. Ya voy. Gritó, bajándose del árbol para reunirse con ellos. De repente, sus ojos divisaron a Eren a lo lejos, sentado solo en el tocón de un árbol, observando a los 2 titanes. Connie también lo notó, y los 4 se detuvieron a observar al chico. Ha estado ahí toda la mañana. Por lo que he oído, perdió a algunos de su escuadrón ayer, añadió el chico con tono sombrío. Pobre Eren, murmuró Sasa. Conocemos esa sensación demasiado bien, ¿verdad? ¿Esos titanes fueron los responsables entonces? Dijo Connie, mientras Rook tarareaba en señal de reconocimiento. Tal vez, todavía no entiendo por qué los tenemos aquí con nosotros. Parece arriesgado. Todo este lugar parece demasiado abierto. Gordon se encogió de hombros. Deberíamos ponernos en marcha, los oficiales de allá empiezan a vernos por ahí, tartamudeó Rook antes de que todos aceleraran el paso y continuaran con sus tareas. Eren Yeager miró fijamente a los transformados Selt y Gunther, con una sensación de entumecimiento que lo invadió. Bajó la vista y se examinó las palmas de las manos, frunciendo el ceño ligeramente antes de sujetar una mano con la otra. Su primera batalla desde que descubrió la verdad, y ya está perdiendo a personas cercanas. Ni siquiera podía decir que no era su culpa. Tal vez, si simplemente hubiera dejado que las cosas siguieran su curso en lugar de saltar sobre Petra, no lo habrían sacado de la pelea. Tal vez podría haber hecho una diferencia y salvado más vidas. Su primera pelea contra otros usuarios de titanes, y la pasó tirado en el suelo, hecho un desastre ensangrentado, mientras 2 de sus compañeros de escuadrón prácticamente morían. Joder, ¿cuándo se suponía que iba a mejorar? ¿Cuándo iban a derrotar a esos bastardos de una vez por todas y liberarse a este infierno?
¿Cuántos tenía que perder antes de ganarse la paz, la libertad, este mundo más allá? ¿Así debía ser siempre? No, el futuro no estaba escrito en piedra, todavía no. No podía serlo, no con la existencia de Flox demostrando que eso era falso. Este era un futuro diferente, un futuro donde sabían más que antes, donde tenían ventaja, tenía que aprovecharlo, tenía que hacerlo. Tenía que haber algo más que él desconociera, más que Flox desconociera, algo que pudiera darles una ventaja aún mayor, y él tenía la idea perfecta para encontrar esas piezas que faltaban. Sus ojos siguieron su camino hacia Historia, y por unos segundos, ella fue lo único real frente a él. Él la necesitaba, ella era la respuesta. Tenía que mejorar o dejarse llevar, lo sabía más que nada. No por su propio bien, sino por el de ella, el de sus amigos, el de todos y el de todo lo que lo rodeaba. No podía ser un espectador pasivo de su propia historia, mientras quienes dependían de él caían muertos como moscas. Cerró los ojos con fuerza y apretó los dientes. Necesitaba marcar la diferencia. Niño, si vas a estar estreñido, hay mejores lugares para hacer tus necesidades que aquí. Abrió los ojos de par en par con esa voz. Se giró y vio a Anes justo detrás de él. Anes. ¿Qué haces aquí tan lejos? Esa no es forma de saludar a tus superiores, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo sin verte, Eren? El hombre sonrió al acercarse y apartó al chico del tocón para que pudieran compartir el espacio. Nos enviaron a verificar la integridad de las murallas. Me pareció que estaban bien, así que no tengo ni idea de dónde salieron estos titanes. Pareció abatido por un momento. Recibimos informes de que un escuadrón desapareció mientras intentaba evaluar las aldeas vecinas. Supongo que eso de allí responde a lo que les pasó, así que me ahorra la molestia de tener que buscar. Añadió señalando a los titanes. Eren se quedó paralizado ante eso antes de sonreír débilmente, intentando animar el ambiente. Sí, claro, como si alguien como tú pudiera ver algo más allá del fondo de una botella. Oye, lo dejé hace mucho, pensé que ya te lo había dicho, mocoso. Gruñó Anes. Lo sé, murmuró Eren, antes de mirar de nuevo a él y Gunther. Anes vio esto y su mirada se suavizó. Tu líder de escuadrón me contó lo que pasó. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Tus compañeros eran buenos hombres. Mantén la cabeza en alto y no te castigues demasiado por ello. Estas cosas pasan todo el tiempo. Eren negó con la cabeza. Es fácil decirlo, pero no estabas allí, fui inútil. Los labios de Anes se adelgazaron mientras trazaba su mirada hacia los titanes con una mirada lejana. Momentos después, cerró los ojos con fastidio, ignorando el momento. TSK, inútil. Ya has hecho mucho más de lo que la mayoría de nosotros podríamos soñar. Gracias a ti, miles de personas en todo el Muro Rose no están muertas ni muriendo de hambre ahora mismo, no lo olvides. Anes lo rechazó, y Eren lo miró con el ceño fruncido. Escucha, chico, en todos los años que te he visto crecer, te he visto recibir una paliza tras otra. Creo que ni siquiera has ganado una pelea tú solo, que yo recuerde. El rostro de Eren se suavizó y apartó la mirada hacia la hierba. Aún así, sin falta, te limpiaste la sangre y la suciedad de la cara y te levantaste con más fuerza. ¿Crees que ser derribado una vez más es diferente? Los ojos de Eren se abrieron de par en par, asombrados, y su labio inferior tembló un poco. Anes, el hombre sonrió y le alborotó un poco el pelo. Titano no, para mí sigues siendo el mismo niño, y ese niño no se rinde pase lo que pase, así que no lo olvides. Unas lágrimas amenazaron con escapar, pero Eren se recompuso y se las secó con la manga. Gracias, Anes. Cuando quieras, despierta y vuelve a concentrarte en el juego, ¿me oyes? Respondió Anes mientras se ponía de pie. Cierto. Eren asintió con entusiasmo. El escuadrón Mike y Ange están aquí, señor. Ambos oyeron el grito de un explorador a lo lejos. Eren giró la cabeza en esa dirección y vio a Floch y Mikasa entre el grupo que se acercaba a su puesto de avanzada. Anes observó cómo el chico se alejaba a toda velocidad sin decir palabra, y luego rió para sí. Ese chico sigue igual. Negó con la cabeza antes de seguirlo. En una cámara aislada del cuartel, los restos del escuadrón Levi, junto con el escuadrón Ange y Mikasa, se reunieron. El centro del círculo estaba marcado por una mesa cubierta con un mantel. Levi, uno de los pocos sentados, acababa de terminar de leer un informe que le había entregado Ange y compartió los detalles de sus recientes encuentros con el atento grupo. ¿Qué demonios está planeando? Murmuró Levi después de terminar el informe. La expresión de Ange se ensombreció de preocupación. Así que Floch tenía razón.
¿Esos individuos se transformaron en titanes mediante líquido cefalorraquídeo aerosolizado? Si pueden andar por ahí convirtiendo a la gente en titanes a voluntad, representan una amenaza considerable, comentó, con la voz cargada por el peso de la revelación. ¿Qué fue de los titanes con los que te topaste? La respuesta de Levi fue rápida y concisa. Los maté a todos, dijo, y su mirada se cruzó brevemente con la de Eren, quien mostró una reacción peculiar ante su declaración. Excepto a Eld y Gunther, que permanecen afuera, como viste. Aún hay esperanza de salvar a uno de ellos. La pregunta inevitable flotaba en el aire. ¿Has tomado una decisión? Preguntó Ange, rompiendo el silencio. La respuesta de Levi estaba cargada de resignación. Me supera tomar una decisión así, decidir quién de los dos tendrá otra oportunidad. No se puede hacer tan a la ligera. Floch sugirió una solución. Quizás un lanzamiento de moneda bastaría. Elimina la carga de la decisión, y así es menos personal. Cuanto antes Bertold desapareciera, mejor. Eren lo miró de reojo con curiosidad antes de apartar la mirada. Levi asintió, aunque su mirada permaneció dura. Es una idea. Petra y Olvo, aunque inquietos por dejar una decisión tan crucial al azar, la reconocieron como una alternativa preferible a una decisión directa que podría condenar a uno de los suyos a muerte, o algo aún peor. Con un profundo suspiro, Levi se levantó y se acercó a la mesa que antes había pasado desapercibida. Basta ya, Ange, echa un vistazo, intenta no babear, dijo, revelando la colección de objetos meticulosamente dispuestos sobre la mesa, sorprendiendo a Floch y Eren por diferentes razones, a la vez que despertaba la curiosidad de los demás. Ange, ahora dominada por la intriga, examinó el expositor que Floch reconoció de inmediato. 5 máscaras de gas, prácticamente destruidas salvo una. Uniformes y cascos del ejército marleyano manchados de sangre. Una pistola Bromandead marleyana, 4 carabinas y un montón de cartucheras con cargadores de desmontaje cuidadosamente organizados a su lado. Palas, encendedores, brújulas, incluso algunas granadas. Fue suficiente para una fiesta. ¿Qué estamos viendo exactamente? Reflexionó en voz alta, cogiendo un arma para examinarla mejor mientras parpadeaba con aire de burro. Estas armas no se parecen a ninguna de las que tenemos. ¿Dónde las encontraron? Floch se encogió por la forma en que manejaba la pistola, más vale que esa cosa no esté cargada. Oye, ten cuidado, cabeza de chorlito. Uno de los nuestros disparó una accidentalmente viniendo hacia aquí, te matarás. Levi intervino rápidamente, apartando el cañón de su cabeza y manteniéndolo apuntando al techo. Estos pertenecían a la unidad enemiga que encontramos cerca de Gauper. Nuestras patrullas los recuperaron después de que el enemigo huyera y dejara a sus muertos atrás. Levi tomó la pistola y la dejó sobre la mesa, mirándola con enojo. Con una sonrisa de disgusto, Ange centró su atención en una bala, intrigada por su diseño. Supongo que esta es la bala. ¿Por qué es puntiaguda? Y no veo varilla ni pólvora por ninguna parte, además el cañón es muy estrecho. Está dentro, aclaró Levi, antes de señalar la pistola. Cuando disparó, la parte amarilla de la bala salió despedida por aquí arriba, y la punta salió despedida rapidísimo. Interesante, así que hay un mecanismo dentro del arma que inicia directamente una reacción química dentro de la propia bala, eliminando la necesidad de recargarla con pólvora, murmuró Ange, antes de abrir los ojos de par en par al mirar a Levi. Esto está décadas por encima de cualquier tecnología que poseamos, y estas máscaras de aquí, imposible. La mirada de Levi se endureció. Es justo lo que piensas, 4 ojos. Puede que no sea tan solitario allá afuera, más allá de los muros. La mayoría de los que aún no se habían dado cuenta estaban atónitos. Floch y Eren observaban imperturbables cómo las sospechas del grupo finalmente se confirmaban en tiempo real. Los dos chicos se miraron brevemente. Floch entrecerró los ojos al ver a Eren antes de restarle importancia al momento. Mikasa, sorprendida, los observaba desde atrás, notando su indiferencia. Entonces esto prácticamente cierra el trato. ¿Qué planeamos hacer con esto? Preguntó Ange. ¿Usarlas, qué más da? Respondió Levi, dejando el arma sobre la mesa. Me han disparado antes, pero experimentar el otro lado de esta cosa no se parecía en nada a lo que había visto antes. Si las ponemos en las manos adecuadas, tendremos una gran ventaja sobre la porquería anticuada con la que hemos estado trabajando. Y por lo que parece, las necesitaremos muy pronto. Erwin querrá saber de esto. Dicho esto, creo que es hora de llamar al capitán Anes, respondió Ange, antes de ocultar el contenido esparcido sobre la mesa.
Petra salió de la habitación y momentos después regresó con el hombre rubio. Capitán Levy, Ange, saludos. El hombre saludó antes de posar la vista en mi casa. Ah, así que por fin estás aquí, mi casa. Anes, me alegro de volver a verte, respondió la chica asintiendo. Igualmente, niña. Le devolvió la mirada con un gesto de la cabeza y una sonrisa, antes de volverse hacia Levi. Deberías darte prisa, tenemos que volver a Trost e informar sobre la presunta brecha. Sobre eso. Levi empezó, provocando que el hombre arqueara una ceja en señal de interrogación antes de que le entregaran un papel. Anes empezó a leerlo, abriendo los ojos poco a poco antes de estallar de repente. ¿Qué demonios es esto? ¿Hablas en serio? Parece que te estoy tomando el pelo. ¿Quieres que mienta y les diga que han derribado el muro? Me colgarán si descubren la verdad. Además, ¿has considerado las implicaciones de esto? Se desatará el caos. Más vale que haya una buena razón para esto. Sí, de hecho lo hay. Toma asiento, respondió Levi. Anes frunció el ceño. Antes de examinar los rostros de todos los presentes, fijó la mirada en Eren y el chico de ojos verdes asintió. El rostro de Anes se suavizó antes de ceder. Más vale que valga la pena todo el esfuerzo. Levi se giró hacia Floch, el pelirrojo arqueó una ceja sorprendido mientras todos se giraban hacia él expectantes. ¿Qué? ¿Desde arriba otra vez? Mientras Anes y sus tropas partían del puesto avanzado a caballo, Floch compartió un momento con Eren, ambos apoyados contra las paredes del cuartel viéndolos alejarse. Las reacciones nunca pasan de moda, el pobre apenas logró ponerse de pie, comentó Floch en tono de broma. La atención de Eren se centró momentáneamente en mi casa a lo lejos, observándola atentamente mientras hablaba con Armin y Sasa. Probablemente vuelva a beber. ¿Lo culparías? Respondió Floch, mirando a Eren. Así que por fin lo conociste, ese titán bestia. No fue exactamente una reunión. Me derribó con una roca antes de que pudiera verlo. Estuve inconsciente durante toda la pelea mientras los demás se encargaban. Habló con amargura. Floch reprimió una mueca y optó por sonreír. ¡Qué duro! La actitud de Eren se endureció. Fracasé, así de simple. Pero no permitiré que vuelva a suceder. Perdí a el día Gunther ese día, me niego a perder más. Estos bastardos pagarán por ello, te lo prometo desde lo más profundo de mi alma. No es más que otro enemigo con el que tenemos que lidiar. Observó a sus amigos apiñados en la distancia. Quiero la verdad, el mundo más allá de estos muros, tenemos que hacerlo, ¿entiendes, verdad? Floch detectó una genuina dulzura en los ojos de Eren. Yo, más que nadie. Lo sé, eres un gran amigo Floch, pero, Floch se sorprendió por la intensidad que encontró en la mirada de Eren al volver a mirarlo. Sea lo que sea que creas que estás haciendo con todo esto ahora mismo, tiene que parar. Floch, sorprendido, tartamudeó. ¿Qué quieres decir? Eren hizo una pausa, sus ojos sondeando antes de mencionar. Ymir. La mención de su nombre inquietó a Floch. ¿Qué pasa con ella? No te hagas el tonto. Vi tu cara antes cuando le dijiste a Ames. Vas a dudar, ¿verdad? ¿Qué harás ahora que se ha vuelto una traidora? Insistió Eren. La mirada desafiante brilló en Floch. No te metas en eso, tú y yo sabemos lo que pienso de los traidores. Eren lo desafió con calma. Sé que no estás listo para enfrentar la verdad. Floch restó importancia al comentario y replicó. Como si fueras el único que habla, no des suposiciones tan a la ligera. Sé lo que hay que hacer. Hay que eliminarla a toda costa, y yo seré quien herede el titán tiburón. La expresión de Eren se suavizó ante eso, como si fuera la respuesta que esperaba. Ya veremos, pero no dudes como yo, no podemos permitirnos eso. Vamos, los demás nos están mirando. Bien. Floch lo siguió mientras caminaban hacia sus amigos. El corazón le latía con fuerza, sintiéndose como un niño reprendido. Fijó la mirada en la nuca de Eren, observándolo con atención mientras reflexionaba sobre sus acciones. Algo en él se sentía diferente hoy, pero no podía identificar qué era exactamente. Por lo que sabía, ese encuentro con Zeke Yeager podría haberle cambiado algo, sobre todo con la pérdida de Eld y Gunther. Él conocía muy bien ese sentimiento, vaya, miren quién por fin decidió unirse al resto. Gritó Connie, mientras el grupo se giraba para saludar al dúo. Sí, supéralo, Connie. Eren sonrió débilmente al chocar los puños. ¿Cómo han ido las cosas estos últimos días? Ah, ya sabes, lo de siempre. Que me den órdenes y que palee mierda. El chico más bajo le devolvió la sonrisa. ¿En serio, qué les pasa a esos dos detrás del cuartel?
Eren hizo una mueca y miró a los titanes. Es una larga historia, lo siento, pero creo que no tengo permiso para contársela todavía. Ay, tío. ¿Nada de nada? ¿Ni siquiera por qué hemos estado aquí todo este tiempo? Gruñó Gordon. En realidad. Floch intervino, captando su atención mientras Eren se daba la vuelta. Ayer hablé con el comandante Erwin. Me han dado permiso para contarles lo que ha estado sucediendo últimamente. Tienen derecho a saber a qué se enfrentan. Floch pidió permiso a Historia, quien asintió a regañadientes al sentir la tensión repentina en el ambiente. El pelirrojo intercambió miradas brevemente con Sandra, recordando su conversación anterior antes de saludarla con un asentimiento. De acuerdo, omitiré lo que ya saben. Unos 10 minutos después, Floch nos puso al día. Para su sorpresa, la mayoría lo había tomado mejor de lo esperado, y otros estaban especialmente consternados por la noticia. Mientras tanto, Historia se encontraba ahora en el centro de atención. Un momento. Chris, Historia va a ser reina. Gritó Sasha con incredulidad mientras todas las miradas se posaban en la rubia. Sí, parece que el cuerpo de inspección quiere colocarme en el trono, ya que mi padre es el verdadero gobernante de estas murallas. Ella asintió. Gobernante legítimo. ¿La familia que ostenta la corona son unos impostores? Murmuró Sandra. ¿Y lo vas a hacer? ¿No es una gran responsabilidad? Preguntó Mina con curiosidad. Historia desvió la mirada al suelo con aire resignado. Si es lo mejor, Armin se giró hacia los titanes que se alzaban en la distancia. Eren, no dejabas de mirar hacia allá desde que despertaste, esos 2 titanes, si no me equivoco, son tuyos, continuó hablando, incómodo, sin saber si dejar el tema. Eren asintió con un rastro de tristeza en su rostro. Son mis compañeros de escuadrón, los convirtió en titanes el enemigo que encontramos cerca de Gauper, confirmó, provocando que los demás se tensaran de aprensión al pensar que alguien con esas capacidades anduviera suelto. Ya veo, lo siento. Murmuró el chico disculpándose. Eren negó con la cabeza. No te preocupes, el responsable pagará. Lo prometo. ¿No hay nada que podamos hacer por ellos? Preguntó Ruth. Sí que lo hay. El chico de ojos verdes se volvió hacia ella. Podemos alimentar a Bertold con uno de ellos, y eso los hará iguales a mí. Es cierto que ya aprendieron de Ángel la razón por la que aparentemente fueron devorados por titanes sin ninguna razón aparente. Armin frunció el ceño. Eso es lo que ha estado pasando a nuestro alrededor, estamos atrapados en una guerra de 2 frentes. Por un lado, el gobierno intenta mantener todo en secreto, y por el otro, Reiner, Annie y esos titanes con los que te topaste cerca de Gauper, todos luchando entre sí. ¿A quién le rinden cuentas? No lo sé, pero ¿quiénes son esos cabrones? Lo averiguaré y pagarán por lo que nos hicieron, respondió Eren con sencillez. No dejaré que se salgan con la suya, lo prometo. Todo el grupo pareció decidido, impulsado por sus palabras. Historia simplemente los miró impasible, aunque Eren, por la mirada apagada de ella, pudo deducir que no estaba para nada comprometida con su causa. Entonces, ¿qué sigue? Sandra rompió el silencio. Estamos a salvo aquí, por ahora solo esperamos órdenes. El comandante está esperando algo específico, y los de la guarnición que vinieron antes están participando en ello, comenzó Floch, intercambiando una breve mirada con Mikasa. ¿Ya se lo has dicho? Mikasa negó con la cabeza, intrigando a los demás. Estaba con Mikasa en Stoes cuando nos emboscó el gobierno interior. Estábamos allí reunidos con Jin y Marco. Ahora ellos también lo saben todo y están de nuestro lado, ayudándonos a desmantelar la realeza desde dentro. Informó, dejándolos sorprendidos por la información. Sabía que Cara de Caballo no estaba perdida. Vitoreó Sasha con una sonrisa, antes de que Mikasa le diera un golpe en la cabeza por su arrebato. La chica oriental se volvió hacia el grupo mientras Sasha le frotaba la cabeza. Están empezando a ponerse en marcha, estarán más activos en los próximos días, tendremos que prepararnos para eso, añadió, advirtiéndoles. ¿Entonces fueron ellos quienes eliminaron al primer ministro? Concluyó Armin, sin percatarse del destello en los ojos de Floch antes de que el chico asintiera. Esto es más peligroso de lo que pensaba, la influencia del primer ministro habría sido fundamental. Ahora que las demás ramas del ejército y la nobleza no tienen a dónde recurrir en caso de que la situación se complique, recurrirán al propio gobierno si no hacemos algo. Exactamente, pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados y dejar que eso suceda, dijo Floch. Terminaremos con esto y nos encargaremos de la nobleza traidora que nos ha estado engañando, puedes contar con eso.
Perdón, justo antes de que se me olvide, intervino Sasha con torpeza. Se acercó a Floch y le ofreció un papel. Louise me pidió que te diera esto. Dice que tus padres debían enviártelo, pero no pudieron. ¿Mis padres? Louise debía estar en Dauper, ¿no? Preguntó Floch. El asentimiento de Sasha lo llevó a examinar la carta con atención. A medida que la expresión de Floch cambiaba, a medida que la leía, la confusión inicial se transformó en una comprensión impactante. El grupo observaba atentamente. Sus ojos finalmente se abrieron de par en par y su mandíbula se aflojó por la sorpresa. Al cruzar miradas con Eren, sus rasgos se endurecieron con gravedad. Es Ymir. Quiere reunirse en Stoes a finales de mes. La revelación provocó diversos murmullos en el grupo. Algunos se sintieron aliviados, otros, al percibir la tensión de Floch, se sintieron confundidos. Historia, al percibir la intensidad de su mirada, mostró una visible preocupación. Floch, con el ceño fruncido, giró bruscamente, dejando a Eren con unas palabras de despedida. Les llevaré esto a los capitanes. Les digas o no, es tu decisión, Eren. Con una salida rápida, la partida de Floch dejó un rastro de terribles especulaciones. La voz de Eren rompió el denso silencio. Ymir nos ha traicionado. Ayudó a destruir a esos policías militares en nuestro cuartel general junto con Reiner y Annie. Buscan a Bertolt. La noticia sumió al grupo en un silencio atónito, con Historia visiblemente perturbada. Eso no puede ser cierto, la mirada de Eren se endureció. Lo es, ahora es nuestra enemiga. En los rincones sombríos de Stoes, en un apartamento anodino, el trío formado por Ymir, Reiner y Annie acechaba. Reiner dormía de espaldas en un sofá, mientras Annie buscaba refugio en las páginas de un libro cercano. Ymir, sentada al borde del balcón, dejaba que sus ojos vagaran por la ciudad, con sus pensamientos vagando entre una pequeña niña rubia y un niño pelirrojo con mucho que responder.